Pues muy buenas tardes, Muy buenas Gabriel tardes. Rufián. El presidente del Gobierno ya ha puesto nombre a la negociación, lo ha llamado diálogo para el reencuentro entre la autodeterminación y el autonomismo. ¿Cuál es el punto de encuentro? Está bien utilizar la poesía en política, bueno, más allá de la terminología que es importante. Lo importante, lo principal, como siempre decimos, es que abandonamos una etapa muy oscura en la que la gente, como siempre comentamos, se vanagloriaba de no hablar con según quién, de incluso utilizar, en este caso el presidente del gobierno, en el prime time de la televisión pública española, de utilizar a la Fiscalía a su antojo para detener a según quién. Abandonamos esa fase pues, para iniciar una fase que parece que será la fase en la que imperará la palabra frente al odio y la política, en definitiva. Yo creo que es una gran imagen la de presidente Torra, la de presidente Sánchez, reunidos en torno a una mesa, ¿no? Y no en torno a declaraciones contra declaraciones o titulares o tweets o cosas así. No estaba en el guión preguntarle por eso, pero me lo ha puesto en pista. ¿Es que ya ha dejado el Gobierno de utilizar a la Fiscalía a su antojo? ¿Cree que con el nombramiento de Dolores Delgado es un capítulo que se retoma o estamos en otra pantalla? No, nosotros hemos sido respetuosos con ese nombramiento, más allá de las contradicciones obvias, porque todo el mundo sabe que conjuntamente con Podemos en su momento pedimos la dimisión de la ministra por sus business con Villarejo, con sus conversaciones publicadas, pero hemos sido respetuosos porque entendemos que venimos de un tiempo, repito, muy oscuro, en el que la Fiscalía, o en este caso el fiscal, pues yo creo que ha comido con todos los periodistas de Madrid, donde ha jurado y perjurado que la gente, o nuestros compañeros y compañeras, iban a entrar en la cárcel sí o sí, ¿no? Bueno, lo único que le pedimos a la fiscal, o a la fiscal en este caso, es que cumpla con la ley, que sea imparcial, que sea justa, que sea independiente, que ya sería mucho. No, me refería al hecho de que el candidato Pedro Sánchez en ese debate electoral, ¿no? con el resto de candidatos, pues bueno, se vanaglorió, repito, de utilizar a la Fiscalía pues, para detener la disidencia política. Ese tiempo ha pasado, creo que fue un error flagrante que el PSOE reconoce y la verdad es que fruto de su debilidad, y lo decimos no como una medalla ni como una amenaza, sino fruto de su debilidad, de que en Cataluña perdió las elecciones, las ganamos nosotros, pues hemos podido complementar con un compromiso electoral que era que se sentaran en torno a una mesa, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Antes hablaba de poesía, con el título que le ha puesto a la negociación el presidente del Gobierno. ¿Lo que hemos visto hoy en el Palau es poesía o hay algo de prosa que se nos escapa? No, yo creo que es bueno. Yo creo que ha habido hoy críticas de ambos extremos, pues la orquestación, ¿no? del encuentro, pero lo comentábamos antes fuera de cámara, es exactamente el mismo encuentro que tuvieron en su momento el presidente Montilla y el presidente Zapatero. Creo que es bueno que haya este tipo de atrezzo en torno, ¿no? Sobre todo ahora en la que bueno, pues los máximos representantes de los dos gobiernos implicados en este conflicto político pues se reúnen para hablar, ¿no? Yo estoy contento, creo que es un tiempo para estar esperanzado. ¿En algún momento Esquerra temió que Torra dinamitara hoy la continuidad de la negociación y no se pudiera constituir la mesa de diálogo entre gobiernos formalmente? Al final, más allá de filias o fobias personales o políticas, siempre lo hemos dicho, el espacio de diálogo, la mesa que los equipos de trabajo como ganadores de las elecciones en nuestros respectivos territorios, Esquerra y el PSOE, conformamos, ¿no? Esa mesa, ese espacio de diálogo nuevo y diferente, hay que preservarlo y hay que impermeabilizarlo del entorno, ¿no? El entorno será complicadísimo, o sea, el escenario es perverso, cada día tenemos un obstáculo nuevo, no solamente el camino judicial que ya emprendió el PP y PSOE en su momento, sino todo el contexto, ¿no? No, nosotros lo que nos comprometemos es a trabajar, a intentar preparar las reuniones, como todo el mundo sabe, las reuniones que hubo para, repito, la conformación de la mesa fueron muy preparadas, hubo un silencio informativo y en redes y en declarativo, en definitiva, muy
muy positivo y creo que hay que seguir así. Yo reivindico una forma de hacer política que está un poco en desuso, pasada de moda, que es la del despacho, la del silencio, y que se me entienda, sin la connotación negativa, obvia que tiene, pues yo creo que aquello de que el político telegrafíe sus conversaciones en un plato de la televisión, creo que es el mejor camino para que no se alcance ningún acuerdo. ¿Y en Twitter? Y Twitter, sí, sí. El presidente ha dicho esta mañana en su comparecencia pública que desconocía cuál era la propuesta de Pedro Sánchez y del Gobierno de España para empezar el camino de la negociación. ¿La conoce Esquerra? ¿Han hablado ustedes con Pedro Sánchez sobre este asunto? Bueno, durante las reuniones de los equipos de trabajo de Esquerra y del PSOE, al final el factor humano es muy importante y hay conversaciones de muchos tipos y el PSOE en ese sentido nunca se escondió. Él tiene la propuesta del Estatut, de recuperar según qué puntos del Estatut cepillados, ¿no?, como decía Alfonso Guerra, por el Tribunal Constitucional. Es su propuesta, el propio presidente Sánchez lo ha verbalizado en diferentes discursos, no se esconden, igual que la propuesta del Código Penal. Es decir, no se esconden, pero igual que nosotros no engañamos a nadie, ¿no? Lo positivo es que por primera vez en mucho tiempo sabemos la propuesta del Estado y la propuesta del soberanismo, del independentismo, o quien lidera, en este caso, el independentismo, el soberanismo, humildemente digo, pues Esquerra Republicana, ¿no? Nosotros, nuestra propuesta es la autodeterminación, un referéndum de autodeterminación y la amnistía de nuestra gente en la cárcel y en el exilio, y la del Estado es otra, ¿no? Lo positivo es que ya sabemos lo que hay y podemos comenzar a hablar. Pero ¿cómo se puede comenzar a hablar si hoy mismo el presidente Sánchez ha dicho ni autodeterminación ni amnistía? Ni mediador, primero porque no hay alternativa, o la alternativa es dramática. Yo siempre, cuando critican, ¿no?, legítimamente la actitud o la hoja de ruta de Esquerra Republicana, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué propones? Y normalmente la respuesta es el silencio. Y luego siempre también digo, bueno, ven media hora al Congreso y escucha a según quién, ¿no? Saldrás espantado, ¿no? Es lo que decía Borges, de lo que no unió el amor, lo unió el espanto, que es un poco lo que ha pasado en las investiduras. Pero al final es política, lo que haremos es política, y el PSOE no se ha hecho independentista. Nosotros conocemos perfectamente al PSOE. ¿Y Esquerra podría volver a ser autonomista? ¿O podría regresar a la senda del autonomismo mientras amplía esa base social de la que habla Junqueras? Esquerra entiende dos cosas. Primero, Esquerra lleva 89 años defendiendo la autodeterminación de Cataluña de una forma clara e inequívoca. De hecho, nuestro presidente Oriol Junqueras es el más condenado de todos los condenados y condenadas. O sea, aquel que diga que Esquerra Republicana engaña o no nos escucha bien o no nos quiere bien. Y entendemos perfectamente lo que tenemos enfrente, lo sabemos perfectamente. También entendemos que hay un mientras tanto, que es el segundo concepto, ¿no? Yo creo que, o el segundo mensaje, hay un mientras tanto entre tus fines y la realidad, ¿no? Y ese mientras tanto yo creo que hay que gestionarlo, porque si no lo gestionas tú, si no lo lideras tú, lo hace otro, y con intenciones quizá muy negativas. Pero también yo creo que la política, y la historia así lo indica, muchos acuerdos en política históricos no han llegado mediante la confianza, o la estima, sino mediante el contexto, las circunstancias, ¿no? Y yo creo que estamos frente a un contexto, unas circunstancias que permiten poder hablar y poder llegar a según qué acuerdos, ¿no? Pues bueno, estamos en eso. Bueno, descendamos. En ese mientras tanto, un autonomismo 3.0 es posible como solución hasta la independencia cuando se sume esa amplia base social a la que aspira Esquerra Republicana de Cataluña. No, nosotros lo que queremos es retornar un conflicto político a la política, más allá de etiquetas, porque si entramos en la etiqueta de autonomismo, de traición o de... lo digo por términos que se utilizan, y creo que o sogas al cuello, cosas así, o el componente este que siempre digo testosterónico de la política, creo que nos hacemos un flaco favor a todos. No, Esquerra Republicana lo que busca, lo que entiende es que la autodeterminación de Cataluña comportará también muchos beneficios o un factor democratizador para el Estado muy importante. Y somos republicanos
y entendemos que los valores republicanos tienen que extenderse también al resto del Estado mediante Cataluña. Pero queremos ser útiles. Es que al final es como las hemerotecas, ¿no? Yo prefiero tener, como siempre digo, malas hemerotecas antes de dejar de ser útiles. Y creo que el hecho de, por ejemplo, de aprobar presupuestos en Barcelona, con Ada Colau, con los comunes, rompiendo bloques, hace a Esquerra Republicana útil y central, porque podemos hablar, con humildad lo digo, pero con claridad, Esquerra Republicana es el único actor ahora mismo del independentismo que puede hablar con mucha gente muy diferente, ¿no? El hecho de aprobar presupuestos con los comunes en la Generalitat de facto, el hecho de aquí, si la mesa funciona, si los presupuestos son buenos, podemos escuchar, creo que eso otorga una utilidad a Esquerra Republicana que hace que el día a día, que es lo importante de la gente, pues podamos dignificarlo, ¿no? Más allá de nuestros fines finales, dijéramos. ¿La financiación de Cataluña tiene que negociarse de forma bilateral, Estado y Generalitat? Pero igual que la de Murcia, igual que la de Andalucía, igual que la de Galicia. ¿Para qué sirve entonces el Consejo de Política Fiscal y Financiera? No, nosotros estamos en las conversaciones con el PSOE, con el Gobierno, en esa creación de ese espacio nuevo, ¿no?, que es la mesa de diálogo y de negociación. Se habló de nuestra presencia en espacios multilaterales. Eso le iba a preguntar. Y no estamos cerrados a participar en espacios multilaterales, siempre y cuando se respete ese espacio nuevo que es la mesa, que como vimos la semana pasada, peligra de vez en cuando, ¿eh? Hay que estar muy atento y ser muy vigilias de lo que pasa en ese sentido. Pero también conviene recordar que la actitud a veces del PSC en el Parlamento de Cataluña tampoco ayuda. Conviene recordar que la ley de subcontrataciones, que al final viene de Europa, que es una de las principales leyes que ha presentado Pere Aragonés, fue tumbada el otro día por el PSC, ¿no? Quiere decir que hay un montón de factores externos que pueden afectar a todo lo que se está haciendo, ¿no?, en torno a la resolución del conflicto, y hay que tenerlas en cuenta. El presidente le ha pedido hoy a la Generalitat que reconsidere la no presencia de Pere Aragonés mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo me pregunto si esa ausencia de Pere Aragonés no es en el fondo un incumplimiento por parte de Esquerra Republicana de Cataluña de los compromisos adquiridos en el documento que hizo posible la investidura de Sánchez. Repito, hay que también tener en cuenta la actitud del PSC en el Parlamento de Cataluña. Pere Aragonés, como todo el mundo sabe, de facto ha aprobado los presupuestos con los comunes, cosa que es muy positiva, y también su principal iniciativa legislativa, aparte de eso, es la ley de subcontratación, ¿no?, la mal llamada ley Aragonés, que nosotros preferimos decir ley anti-Florentino Pérez. Y eso se lo ha cargado el PSC, ¿no?, en una votación hace unos días. Bueno, yo respeto mucho la autonomía y evidentemente las decisiones del Govern de la Generalitat, en este caso la Conselleria de Economía, vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y entiendo perfectamente su decisión. O sea, que quiere decir que no asiste mañana a esa reunión multilateral por una decisión política del PSC, le está haciendo responsable al PSC. Digo que hay que tener en cuenta todos los factores, no solamente ver una parte de la realidad, todo afecta a todo, y en este caso pues yo no puedo hacer otra cosa que respetar la decisión de mi compañero Pere Aragonés, con el que siempre estoy de acuerdo. ¿Se puede acordar algo en una mesa de negociación en la que va a haber inevitablemente interferencias electorales en los próximos meses? Es muy complicado, muy complicado. Con un frente soberanista cuya argamasa parece que no está muy compacta en este momento, ¿no? Hombre, sí que es cierto que respetando también la agenda catalana, que me falta, como todo el mundo sabe, puedo llegar a entender información, porque al final yo trabajo en Madrid y tengo que respetar todo lo que sucede ahí, y sería injusto y irresponsable por mi parte meterme mucho en según qué cosas. Sorprende que un govern de la Generalitat se plantee convocar elecciones justo después de aprobar presupuestos, ¿no? Es el mundo al revés. Habitualmente los gobiernos convocan elecciones cuando no hay presupuestos, nosotros lo haríamos al revés. Pero bueno, más allá de ahí, como siempre decimos, si es una decisión del presidente de la Generalitat autónoma, él tiene el botón rojo, dijéramos, nosotros lo único que podemos decir es día y hora, y ahí estaremos, ¿no?
Sí que es cierto que al final las elecciones, la contienda electoral, como usted comentaba, lo intoxica absolutamente todo. Llevo 4 años en esto y llevo 4 campañas y sé perfectamente lo que significa una campaña electoral, pero nadie dijo que fuera fácil. Nosotros vamos a tener que, repito, aislar esa mesa de todo aquello y sobre todo cumplir con un compromiso electoral y con una función, más allá del paternalismo con el que suena lo que voy a decir, hacer una función pedagógica de cara a la sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente vea que gente muy diferente habla, porque con todos los discursos de odio que escuchamos diariamente en sitios como este, en el Congreso, creo que lo de hoy ayuda, lo de Torra y Sánchez hablando ayuda, una mesa entre Junts per Catalunya, Esquerra, Podemos y el PSOE ayuda. Creo que le debemos a la sociedad esa imagen. ¿Podemos tiene que estar en esa mesa de negociación? Pero solo en Texas, forma parte de la coalición de gobierno con el PSOE, cosa que yo me alegro, y al final estamos hablando de 2 gobiernos de 4 partidos, ¿no? 2 y 2, tienen que estar. Pablo Iglesias dijo no hace mucho que Podemos delegaba o entendía que esa negociación le correspondía al Partido Socialista como socio mayoritario de un gobierno de coalición. ¿Ha habido un cambio de opinión o esto estaba hablado previamente? Hasta donde sé el pacto, el acuerdo con el PSOE es al servicio de la resolución del conflicto político entre el Govern y el Gobierno de España ahora mismo está conformado por 2 partidos, PSOE y Podemos. No se entendería que no estuviera uno de ellos. ¿Se ha puesto de perfil Unidas Podemos en el conflicto catalán en los últimos meses? Bueno, en los últimos años. También es lógico, al final Podemos es Unidas Podemos y Confluencias es un ensamblaje de sensibilidades, de partidos, de opciones políticas, algunas de ellas o todas muy cercanas a Esquerra o a mí mismo. Nosotros hemos compartido y compartimos luchas con ellos, obvias, aquí se ve cada día en el Congreso de los Diputados, y sí que es cierto que al final se presenta a nivel nacional y defender según qué cuestiones catalanas tiene un coste electoral en según qué sitios, no vamos a ser aquí inocentes, ¿no? Por eso pues de vez en cuando se ponen de perfil, pero es algo obvio, no hace falta ser Noam Chomsky para verlo. ¿Ha mejorado su relación personal con Pablo Iglesias? Pero yo creo que la mejor manera de no solucionar una relación personal es hablar de esa relación personal, ¿no? Yo creo que al final Iglesias, siempre lo he dicho, es un gran político, un gran parlamentario, lo ha conseguido, se le tiene que reconocer la terquedad, es vicepresidente del gobierno y sí o sí nos tenemos que entender. Sin embargo, ustedes exigieron en la negociación con el Partido Socialista para el acuerdo de investidura que no estuviera Unidas Podemos representada en esa negociación. Nosotros exigimos que no hubiera ruido. Que no mediara. Y eso a veces era incompatible con la presencia de más de 2 actores. Y porque, humildemente, pero también con claridad, lo decimos, entendíamos que Esquerra Republicana era perfectamente capaz de hablar de tú a tú en este caso con el PSOE, ¿no? Y así lo demostramos. Yo creo que fue muy positivo el modelo que instauramos de silencio, de incluso apagón informativo, de no entrar en según qué cosas o no repetir errores que vimos 6 meses antes, ¿no? Y creo que eso pues, lo que conllevaba es que hiciéramos lo posible para que no hubiera más de 2 actores, sin negar la posibilidad en ningún momento de que entrara un tercero. De hecho, sin dar nombres, hubo gente de ese espacio que se ofreció y nosotros agradecimos el ofrecimiento y dijimos que de momento no, y que en un momento dado pues ya veríamos, ¿no? Y no hizo falta. No fue necesario. ¿Tiene la sensación de que Cataluña va a elecciones en primavera o lo que ocurrió la semana pasada fue un órdago de torra a la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña respecto a su acta de parlamentario? No sé, creo que la emocionalidad en política es un factor importantísimo, pero en la política catalana muchísimo, y tengo la sensación, sin tener ni idea, de que las elecciones catalanas pueden llegar a ser más tarde de lo que pensamos. ¿Quiere decir que lo del otro día de Torra fue un calentón?
No, hombre, un calentón sería una falta de respeto. No, quizá ahora mismo vivimos un momento de emocionalidad, lo digo con mucho cariño hacia mucha gente o todo el mundo en la política catalana, que puede conllevar que bueno, pues, tomen decisiones precipitadas o cortoplacistas que quizá con el tiempo pues, se pueden replantear, ¿no? La sensación es de que quizás sean más tarde de lo que parece, pero repito, me falta información. Es que, aunque parezca mentira, trabajo en Madrid. Es una impresión, no es información. Es información, no es... Es información, o sea, no, las elecciones catalanas pueden ser más tarde. No, es broma, es no una puede ser opinión. broma. Es una opinión. Yo creo que pueden llegar a ser más tarde de lo que pensamos. Pero quizá la realidad me desmiente. Bueno, no fue un calentón, no quiero utilizar esa expresión, pero sí una respuesta en caliente, digamos, ¿no? El presidente Torra fue muy claro. Que puede ser corregida. Utilizó un tono muy duro, ¿no? Habló de deslealtad, habló de... me quedo con el hecho de que anunció que iba a aprobar unos presupuestos negociados y pactados por Esquerra Republicana, que iba a ir a una reunión negociada y pactada por Esquerra Republicana. Me quedo con eso, que Esquerra Republicana arregla cosas. ¿Cómo se plantó usted en la Moncloa? Bueno, creo que era importante, más allá de detalles, que ya lo he comentado alguna vez, no voy a entrar porque creo que sería poco elegante por mi parte. Lo importante de aquella reunión fue que nosotros defendimos el acuerdo que alcanzamos con el PSOE. Creo que tenemos que cuidar esa mesa sí o sí, esa reunión se tiene que establecer. Entiendo que la lógica de Moncloa era, bueno, no hay gobierno, ¿con quién me voy a reunir? ¿No? ¿O para qué me voy a reunir con un gobierno que quizá de aquí a 3 meses no existe, ¿no? Esa lógica la podíamos llegar a entender, pero era equivocada, más que nada porque no hay unas elecciones convocadas, o hay una intención expresada de convocar elecciones, y creo que no podíamos aguantar meses en ese limbo, ¿no? De nos reunimos, no nos reunimos, ¿no? Al final Esquerra Republicana quiere liderar y eso es un poco lo que está haciendo. Y entre socios, ¿por qué el Partido Socialista o el Gobierno no llamó a Esquerra Republicana de Cataluña para que le explicara antes qué es lo que estaba sucediendo, antes de enviar ese primer comunicado y tener que rectificarse a sí mismo tres veces en 6 horas? Es una pregunta para ellos, no para nosotros. Nosotros lo único que intentamos fue arreglarlo, sin más. Pero también no lo digo, creo que en esto tenemos que ser humildes, no nos queremos colocar ninguna medalla, más allá de intentar aportar quizá una información que a veces a según quién le falta. Yo lo comenté en una entrevista hace poco y se me criticó, pero me lo creo. No todo nace de la mala fe, ¿no? A veces muchas cosas en política o en la vida nacen de la falta de información, de la miopía respecto a según qué situaciones, y creo que actualmente, hace ya mucho tiempo, pero actualmente la distancia entre Madrid y Cataluña es enorme, enorme. O sea, muchas cosas que aquí se tienen por sabidas, ahí no se entienden y al revés. Y la gente que estamos en esos dos mundos por razones laborales, pues yo creo que tenemos que ayudar. ¿Está de acuerdo con Carmen Calvo en que habrá que distinguir durante la negociación presupuestaria entre la política catalana y la política española? No, yo creo que la misma, hoy en día es lo mismo, es la misma agenda. Aquel que quiere aislar un mundo de otro se equivoca. Nosotros no es que liguemos, por ejemplo, los presupuestos con la mesa de diálogo o de negociación, es que sería absurdo por nuestra parte negar la realidad. Igual que le puede llegar a pasar al PNV. El PNV tiene unos acuerdos alcanzados con el PSOE, los que sean, y si no se cumplen, la estabilidad del gobierno peligra. Si no se cumplen los acuerdos con el BNG, la estabilidad del gobierno peligra, con Bildu, con Podemos, pero es que es de primero, ¿no? de política. No estoy de acuerdo, yo creo que la agenda es la misma. ¿Y ve a Esquerra Republicana de Cataluña apoyando un presupuesto en plena campaña electoral, si es que finalmente Cataluña va a una campaña electoral? No sabemos, yo creo que lo hemos dicho claramente. Vivimos un tiempo tan líquido, tan inestable, que es complicado, ¿no? Los presupuestos serían como un campo magnético, ¿no? En el que puede repeler o atraer un montón de cosas. Yo creo que si la mesa va funcionando, si seguimos hablando de política, si seguimos escuchando palabra y no represión, ¿no?
y los presupuestos son buenos, que entendemos que serán buenos por la presencia de Podemos en este gobierno, se puede hablar, se puede escuchar, pero queda mucho todavía para eso. ¿No sería mejor que Sánchez esperara los presupuestos del 2021 mientras se despeja el horizonte electoral en Cataluña? Pero entiendo perfectamente que al final este país lleva demasiado tiempo sin presupuesto. Sería incongruente por mi parte decir que aquí hay que esperar y en cambio en Cataluña querer aprobarlos, ¿no? Que también llevamos más o menos el mismo tiempo. Yo les entiendo perfectamente, y más allá del chauvinismo, ¿no? de solamente pensar en uno mismo, creo que también tienes que pensar, ¿no? en los demás, y entiendo perfectamente que en este caso el Gobierno de España quiera, más allá de la táctica electoral de cada cual, quiera tirar hacia adelante unos presupuestos. Sí que es cierto que luego otro debate es si nos va bien a nosotros o no, si le va bien a Euskadi o no. Euskadi está a punto de convocar unas elecciones, el gobierno de Euskadi, unas elecciones, Galicia, no sé, quiero decir que más allá de eso entiendo perfectamente que el Estado quiere presentarlos ya. Y más allá de que avance y que se escuche la palabra en esa mesa de negociación, que eso suena muy bien, también es poesía, ¿cuáles son los compromisos concretos que Esquerra Republicana de Cataluña pide al Gobierno de España para dar su voto favorable a los presupuestos? Hablar, seguir hablando. Es que sé que suena muy poético o muy manido, pero es que venimos de un tiempo tan oscuro en el que hablar ya es mucho, en el que podamos dar marcha atrás a según qué represiones policiales, judiciales, en el que evidentemente se dignifique la vida de la gente. Cuando habla de represión judicial, tradúzcame eso a la concreción. Represión judicial es que el Gobierno haga cumplir o deje de hacer cumplir las resoluciones judiciales. Yo creo que es obvio que en este país hay un montón de instituciones, como siempre comentamos, fagocitadas por el fascismo directamente. Lo que pasó con la derecha extrema derecha, lo que pasó con la Junta Electoral Central es un ejemplo durante los días de investidura, ¿no? Fue primero de golpismo, la última bala de la derecha. Esto es obvio, y o nos ponemos con esto o al final veremos a un Estado o a un Deep State contra un gobierno, que es lo que vimos, ¿no? Esquerra Republicana lo único que pide es que se cumplan los acuerdos firmados, que se cumpla con esa mesa de diálogo, que haya un diálogo real, una negociación real. Nosotros entendemos que los 47 puntos que ha presentado hoy Sánchez es que es el ABC. O sea, son muchos de ellos, prácticamente todos, son incumplimientos flagrantes de lo ya acordado, ¿no? Es positivo en cuanto a que son propuestas, pero que nadie se vuelva loco. Son incumplimientos flagrantes del Estado hasta ahora, ¿no? Y hay que separarlo, queramos o no queramos, de la resolución del conflicto político. Una cosa es la resolución del conflicto político, que no podemos hacer como ese ejemplo tan manido del elefante, ignorar el elefante que está en la habitación, y eso no se va a acabar. El elefante no va a dejar de existir porque tú cumplas con según qué incumplimientos, ¿no? que llevas arrastrando los últimos años. Creo que hay que ser quirúrgico en esto y ir al detalle. ¿Y era el momento o era el foro, el contexto para llevar esos 44 puntos a la reunión de hoy? Quizá no, quizá era más para la mesa, ¿no? Más que para un encuentro con el presidente Torra. Pero dicho esto, me parece positivo, ¿eh? y no tampoco quiero que el titular sea que ha sido un error. Respeto que el presidente Sánchez lo haya querido presentar hoy o en el encuentro con Torra. Ahora, lo que está claro es que repito, es la base. Lo que está presentando hoy el Gobierno simplemente es cumplir con algo que hace ya muchísimo tiempo que debería haber cumplido. ¿La reforma del Código Penal tiene que formar parte de la mesa de negociación? Pero hay que tener cuidado con esto, porque ¿de qué valdría pactar una reforma del Código Penal o que nos presentaran una reforma del Código Penal que reduzca penas pero amplíe tipos? ¿No? Que sea más fácil que la gente entre en la cárcel, pero que esté menos en la cárcel. Quizás estamos condenando a la próxima generación de líderes políticos independentistas catalanes que quieran legítimamente emprender otro referéndum o otro proceso, dijéramos, como el que se inició. Hay que verlo, hay que ver, y entendemos que en esto Podemos también tiene que jugar un papel
crucial. ¿Va por ahí la propuesta del Gobierno? ¿La conocen? No lo conocemos. ¿No han hablado de ella? ¿Y Esquerra Republicana de Cataluña tiene su propia propuesta de reforma del Código Penal? Ley de amnistía. La amnistía no es posible. Todo es posible. Ha habido cosas muy imposibles que han sido posibles en este país. Concrete. El artículo 135, que es un clásico. No, si digo que cómo sería posible la amnistía, reformando la Constitución. No, ahí nosotros tenemos, y lo presentamos en su momento, y seguimos en ello, nosotros tenemos expertos en esto, que reconocen que quizá no hace falta una ley orgánica, que hay un montón de mecanismos para poder hacerlo. En definitiva, el mensaje o nuestro planteamiento es: empecemos de nuevo. Y para empezar de nuevo, para limpiar el tablero, como se hizo en el 77, quizá hace falta una ley de amnistía que exonere, ¿no?, a toda una generación de líderes políticos que lo único que hicieron fue política. Si en este país se hizo con fascistas y con asesinos, ¿cómo no hacerlo con demócratas, ¿no? ¿Qué respuesta le ha dado el Partido Socialista a este planteamiento? Tenemos que hablarlo. Justo ahora empieza todo. Pero nosotros no engañamos, es nuestra propuesta. Lo anunciamos durante la campaña electoral, durante el debate de investidura. No, lo que quiero saber es cuál fue la respuesta del Partido Socialista durante la negociación para el acuerdo de investidura, porque si ustedes siguen hablando de ello y el Partido Socialista dice que es inviable, a lo mejor están pensando otra fórmula intermedia, ¿no? Pero es lo positivo de la política, o sea, el hecho de que nosotros no le pedimos a nadie que deje de ser quien es, o que deje de defender lo que defiende. La buena noticia, la novedad, es que de momento nadie nos lo está pidiendo a nosotros, ¿no? Eso ya es positivo. Y lo que es importante también recordar, que nosotros, bueno, en este caso yo, lo que me dediqué es a crear un espacio, no entré en el contenido. Yo creé un espacio de diálogo, de negociación. Los equipos negociadores creamos un espacio de diálogo y de negociación, no entramos en el contenido. El contenido forma parte de la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno de España. Y si llevan ustedes y el Partido Socialista años reivindicando la palabra, la negociación y la política, ¿qué mejor forma de hacer política que un indulto? También es política. Yo entiendo la propuesta y repito, me parece positivo que haya propuestas. Lo hemos comentado ya alguna vez en campaña, por ejemplo, con Jaume Asens y con gente de Podemos. Y siempre respondemos lo mismo. Más allá de la opinión de cada cual, hay que escuchar y leer a los presos y presas políticos que han dicho que no, en ningún caso. O sea, de hecho, el propio Junqueras, que blasfema poco, pero blasfema, dijo aquello de se lo metan donde les quepa, ¿no? Porque hay que recordar que para activar el indulto, el procedimiento del indulto, hay que un arrepentimiento. Hay que reconocer que has hecho un dolo, que has cometido un delito. Y creo que el hecho de que la gente que está en la cárcel por el 1 de octubre, los presos y presas políticos y políticas, reconocieran que votar está mal, que un referéndum está mal, y tú puedes ser muy contrario a la independencia, pero creo que jamás, si eres demócrata, puedes llegar a aceptar que es un delito montar un referéndum o hacer un referéndum, ¿no? Y aparte, si lo hicieran, creo que sería abrir una puerta a otras cosas muy negativas, ¿no? Bueno, una represión bestial. O sea, al final, creo que sería una muy mala noticia para la democracia que 11 demócratas reconocieran que un referéndum es un delito. Creo que abriría la puerta a un montón de cosas muy negativas. ¿Tiene la certeza de que el Partido Socialista no va a llevar en la reforma del Código Penal el referéndum ilegal, como anunció en campaña, por otra parte, Pedro Sánchez? No. ¿No tiene la certeza de que eso? No la tengo. ¿Se refería a eso cuando hablaba de la apertura del catálogo de delitos en el nuevo Código Penal? ¿No? Yo lo que no soy muy espabilado, pero me llega para entender que quizá haya según qué tentaciones de hacer esto, ¿no? Y sería un mal negocio lo de reducir penas y ampliar tipos o facilitar la entrada en la cárcel de según quién y que esté en poco tiempo. Creo que sería de trilero. ¿Cuándo pasó Pedro Sánchez a ser un socio fiable para Esquerra Republicana de Cataluña? Pero es que conceptos como, con mucho respeto, hacia todo el mundo, fiabilidad, confianza,
estima, no existen. Quiero decir, el factor humano es importantísimo y es público notorio. Yo con gente como Adriana Lastra puedo llegar a tener esos conceptos en común, pero al final lo que ha nacido en la mesa esta de diálogo y negociación no nace de la estima, no nace de la confianza, no nace de la fiabilidad, por muy duro que parezca, nace de la necesidad. Nace del contexto, y de la necesidad, de la circunstancia. Nosotros, quien crea que somos unos inocentes y redentos, no nos conoce. O sea, nosotros somos los campeones del conocimiento hacia el PSOE. De hecho, cualquier persona progresista de este país mínimamente crítica sabe lo que es el PSOE y su histórico de incumplimientos. Pero creo que hay ahora, como muchas otras veces en la vida y en política, una ventana de oportunidad para llegar a alcanzar acuerdos con gente muy diferente a ti. Y creo que eso hay que aprovecharlo porque es nuestra responsabilidad. Yo siempre acabo diciendo lo mismo, lo que no se entiende es que nosotros seamos el único sector profesional dentro de la sociedad que porque no nos caemos bien o no pensamos lo mismo, ya no hablamos. Es que todo el mundo se imagine en sus trabajos que dijeran eso. No, yo con este no hablo. Perdón las molestias, pero yo lo que trato es de que los lectores de diario entiendan cómo alguien que calificó públicamente y desde la tribuna del Parlamento a Pedro Sánchez, creo recordar, de ególatra, irresponsable... Irresponsable, sí. Y negligente. Entonces, esos tres fueron los calificativos. Puede, sin apenas tránsito, plantarse en el Palacio de la Moncloa, mantener una relación y una conversación absolutamente cordial con el presidente del gobierno y encima convencerle de que rectificara una decisión que había tomado por la mañana. Yo nunca fui tan duro como Pablo Iglesias. No, pero yo es vicepresidente del gobierno. Pero yo le hago mis preguntas a Pablo Iglesias cuando sea necesario, entiendo, pero le pregunto a usted en este momento. Pues al final venimos de ver como dos políticos, dos líderes políticos tozudos y tenaces como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se mataron, entre comillas, durante una negociación y durante una investidura y estuvieron 6 meses matándose aún más en campaña electoral y 48 horas después pactaron, ¿no? Después de unos resultados. Pues porque no los unió la estima, les unió no la estima, sino el espanto. Pues igual, al final es lo mismo y forma parte de nuestra responsabilidad. Al final, nosotros en campaña electoral lo dijimos, es que nosotros somos bastante aburridos, o sea, no cambiamos, dijimos, si ganamos, los sentamos. Pero no por nada, sino porque de su debilidad en Cataluña nacerá la oportunidad. Y por suerte nació esa oportunidad porque ganamos nosotros, ¿no? Somos imprescindibles para la gobernabilidad del país. Así que ahí estamos. ¿Puede haber una solución al conflicto catalán sin el concurso del Partido Popular, que en algún momento volverá a ser un partido de gobierno? Muy difícil. Es muy difícil. Es una buena reflexión. Sí, porque al final la aritmética, el mecanismo, dijéramos, democrático, así lo dice, ¿no? Sin el Partido Popular es complicado. Ahora, evidentemente no forma parte de nuestra responsabilidad ni de nuestro horizonte, ¿eh? Ahora, yo creo que este país se merece, de una vez por todas, una derecha domesticada, una derecha europea, una derecha decente, una derecha... Hay un partido típico que todo el mundo pone de ejemplo, no tanto porque sea de derechas, porque tienen políticas interesantes en cuanto o a nivel social, pero bueno, se podría englobar, ¿no?, en ese espacio de centro-derecha, ¿no?, democracia cristiana, que es el PNV. Si el PNV fuera un partido a nivel nacional, seguramente este país sería muy diferente, ¿no? Y lo que vemos es un factor, el factor Vox, que lo que hace es asilvestrar o a salvajar a toda una derecha, ¿no?, en este caso PP y Ciudadanos. Y creo que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión interna bastante importante, porque si sigue comportándose como Vox, la pregunta es quién les votará a ellos, si pueden votar a Vox. Sin la presencia de Vox en el Parlamento y de la forma en la que ha irrumpido en el panorama político, ¿usted cree que la posición de Casado respecto a Cataluña hubiera sido otra en esta legislatura? Yo lo que conozco de Casado es un señor que ha sido de extrema derecha en los últimos tiempos, luego intentó centrarse, se dejó barba, se centró, y ahora ha vuelto a ser una especie de mini yo de Abascal, ¿no? No sé, creo que es muy complicado que hagan esa reflexión interna.
es muy similar a lo de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido en desintegración, ¿no? Absoluta, absoluta. El símil manido es lo de la orquesta del Titanic, ¿no? Son 10 aquí en el Congreso y su actitud es de acrítica total. O sea, no han hecho ninguna autocrítica, al revés, ¿no? Y creo que el Partido Popular está en eso, en esa deriva absoluta, y como se descuiden, Vox los comerá. Pero en algún momento alguien debería convencer o hacer ellos mismos esa reflexión de que Cataluña debería de formar parte de las políticas de Estado en este país, porque si no cualquier solución corre el riesgo de saltar por los aires cuando vuelva a producirse un cambio en el signo del gobierno, ¿no? Pero eso quizás es el trabajo del PSOE y no nuestro. Al final los puentes entre el PSOE y el PP siempre han existido, excepto ahora. ¿Y debería el presidente del gobierno intentar al menos hacer ese ejercicio? Una pregunta para él, no para nosotros. El próximo gobierno que salga de las urnas en Cataluña tiene que superar la política de bloques. Sin duda, y creo que respetando muy mucho la aritmética actual del independentismo. De hecho, lo he comentado públicamente, el modelo de futuro que yo imagino es el modelo de Lleida, ¿no? Lleida está gobernando Esquerra Republicana con el apoyo de Junts per Catalunya, del Espacio Convergente y de los comunes. Creo que ese modelo es positivo. También en algún momento dado el modelo de Sabadell, de Badalona, en el que hubo una ruptura de bloques importante, sobre todo de la izquierda, autodeterminista, independentista, con la CUP también. Bueno, hay modelos interesantes a seguir, respetando los números que hay actualmente. Creo que es pura supervivencia o querer salir de tu, ¿no? de tu zona de confort, como se suele decir. Si queremos trascender nuestras siglas, nuestros números, nuestros votantes, tenemos que romper siglas, tenemos que coger a alguien, o sea, romper bloques, tenemos que coger a alguien del otro bloque y, entre comillas, atraerlo, ¿no? Y creo que humildemente eso es lo que está haciendo Esquerra Republicana en Barcelona y en la Generalitat, pactando los presupuestos con los comunes. Y después de la experiencia, visto con perspectiva, después de la experiencia política, del precio pagado por los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña y de la fractura que se ha producido en el bloque independentista, ¿volverían a confiar en Junts como socio de gobierno? Pero es que sinceramente lo digo, yo respeto mucho, muy mucho, desde la enorme distancia ideológica y social que tengo con muchos de ellos, a gente como Turull, como Ford, como Rull. Tengo que respetarles porque se jugaron su libertad por unos valores, ¿no? por unas convicciones. Y al final, guste más o guste menos, sin ellos no se hace. Y las contradicciones que nosotros podemos llegar a tener, las dificultades que nosotros tenemos con ese espacio, son las mismas que tendrá el PSOE y Podemos. Las mismas. ¿A quién ve de candidato? No tengo ni idea. ¿Del Convergencia? No tengo ni idea, sinceramente. Nosotros a Pere Aragonés. Sí, eso lo tenemos claro. ¿Y ve a Esquerra dentro de un futuro tripartito en Cataluña con el PSC? Yo creo que hay muchísima tierra quemada entre el PSC y Esquerra Republicana. En el Parlamento de Cataluña yo no estoy, me faltan muchas claves. Lo único que sé es que, en este caso, Miquel Iceta, que es uno de los políticos más hábiles y más listos que hay en el panorama político actual, le ha sobrado mucho de lo que ha dicho, sobre todo en torno a compañeros suyos de mi ciclo. Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Dolors Bassa. El hecho de no haber ido durante 2 años a verles. Hay muchísima tierra quemada entre el PSC y Esquerra Republicana, como para hablar de una coalición de ese tipo. En política no hay nada estático, todo fluye. Hemos visto a Unidos Podemos aplaudir a Felipe VI en el... Pero estamos hablando de cosas de piel. Al final, ningún dirigente de Podemos está en la cárcel por sus ideas. ¿Qué le parecieron los aplausos de Pablo Iglesias a Felipe VI? Me quedo con la frase de Irene Montero. Estoy muy de acuerdo con aquello de... Y comparto mucho ese pragmatismo de... Si a cambio de que me den recursos... Si para aprobar el salario mínimo interprofesional tenemos que aplaudir al rey, aplaudimos al rey. O recursos para la igualdad en este país, para intentar luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, tengo que aplaudir a no sé quién, lo haré. Comparto mucho de ese pragmatismo. ¿A cambio de qué aplaudiría Gabriel Rufián al rey en el Congreso? Primero tendría que pedir perdón por el discurso del 3 de octubre.
No, me refiero que al final veremos a Podemos en esas contradicciones constantes, pero también, si lo hacen bien, pueden llegar a convertirse en una izquierda muy útil, ¿no? Útil, y hacer cosas muy positivas para mucha gente más allá de las banderas. Y repito, si eso tiene el coste de aplaudir a un señor al que no vota nadie, pues bienvenido sea. Dígame un precio por el que usted aplaudiría a Felipe VI. No lo sé. ¿Se arrepiente de no haber entrado el otro día en el hemiciclo? No, no, no. Para nada. Nosotros somos republicanos, tenemos, no son los únicos republicanos que hay en esta Cámara, ¿eh? Quizá los más coherentes. Tenemos acuerdos, como todo el mundo sabe, con la izquierda Berchale, también con el BNG, con la CUP, con el espacio de convergencia. Yo me siento muy orgulloso de que se visualizara ese bloque, porque existe, y con respeto hacia la persona, porque nosotros no tenemos nada en contra de Felipe de Borbón, pero sí tenemos algo en contra de una institución a la que no vota nadie y que es una absoluta anomalía, ¿no?, dentro de cualquier democracia plena. También es cierto que en nuestro caso vimos a un señor que legitimó los palos a nuestra gente el 1 de octubre en un discurso absolutamente miserable como el del 3 de octubre, ¿no? Pues explícame qué coherencia hay entre no acudir a la solemne sesión de apertura de Cortes porque estaba el rey y, sin embargo, recoger un acta de diputado al amparo de una Constitución que establece que esto es una monarquía parlamentaria. Hay dos opciones. Es que hay gente que no lo entiende, ¿eh? O sea, Ya, yo puedo llegar a entenderle, pero hay gente que no lo entiende. Quiero que lo explique. Me consta, me consta. Aparte del imperativo legal y de la fórmula que es diferente a la de promesa o juramento típica y tópica, si no estamos nosotros aquí, está otro, con peores intenciones. Así que yo creo que más allá de las contradicciones o del debate que entiendo que me plantea, nosotros tenemos que ocupar todos los espacios de poder y mediáticos posibles, porque al final, si no estamos nosotros, repito, pues estará algún otro. Y al final nosotros no nos debemos a una institución o a una constitución determinada, sino a los votos. O sea, de hecho, la propia Unión Europea lo reconoció, el acta, o dijéramos la condición de diputado no la establece una promesa o un juramento decimonónico, sino que lo establece el voto de la gente. Nosotros no estamos aquí porque una constitución o una institución lo reconoce, sino porque la gente nos ha votado. Entonces, bueno, hay que respetarlo. Pero entiendo. Ese afán por ocupar el espacio mediático lo que quiere decir es que hubo más de gesticulación que de reflexión en lo que vimos el otro día. Fuimos coherentes, que tenemos la manía de ser republicanos. Entonces entendemos que, por ejemplo, la sacrosanta Constitución reconoce la igualdad, ¿no?, de todos los españoles. Pues tenemos un señor aquí que no es igual a todos los españoles. O sea, es que si viniera aquí un extraterrestre no nacionalista español lo entendería. Los diputados tampoco son igual al resto de los ciudadanos. Sí, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, estaremos de acuerdo en abrir ese debate, ¿no?, el debate de que tiene que ser un mecanismo mucho más complicado para que nosotros estemos frente a un juez. Pero tenemos gente en la cárcel que, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno de la Generalitat está en la cárcel, o sea que tampoco cuesta tanto meter en la cárcel a un diputado por sus ideas. Pues muchas gracias. Un placer. Mucha suerte. Un placer, muchas gracias.